Vamos a dar pase a nuestra segunda conferencia del día de hoy, titulada Personalizar el desarrollo del capital profesional, a cargo del señor Jaime Palés. Jaime Palés estudió en la University de Massachusetts Amherst. Es cofundador y co-CEO de LINC, The Learning Innovation Catalyst, organización multinacional de tecnología educativa que se especializa en proporcionar aprendizaje de adultos con una metodología basada en la investigación de Stanford University, y una plataforma galardonada por su alto impacto en la estrategia para desarrollar el talento de los docentes. Durante los últimos 16 años, Jaime ha dedicado su vida profesional a fundar y promover diferentes organizaciones de educación, especialmente de desarrollo profesional docente, que han impactado a cientos de miles de estudiantes y docentes a nivel internacional con pedagogía transformadora y aprendizaje profesional del siglo XXI. Recibimos con un aplauso al señor Jaime Palés. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Soy yo bajito. ¿Cómo están todos? Espectacular. ¿Se quieren poner de pie un momento y estirarse? Vamos a hacer eso un momento. Yo quiero darle las gracias a la Junta Directiva de Copa por invitarme. Para mí es un honor estar aquí. Esta es mi primera vez en Perú y estoy tan y tan encantado de la cultura peruana. Estoy enamorado, no me quiero ir. Me voy mañana, pero no me quiero ir. Pero voy a tratar de regresar a finales de septiembre. Y le quería dar las gracias a ustedes. Yo sé que no es fácil uno parar las urgencias del día a día y sobre todo en estos tiempos que son de tantos retos. Y para mí es un gran honor que ustedes están aquí escuchándome. Y yo espero que esto sea un momento de aprendizaje mutuo. Nosotros siempre decimos que para que haya aprendizaje, primero tenemos que encender la llama del aprendizaje. Y para encender la llama del aprendizaje, a mí siempre me gusta reflexionar un poco. Y yo llevo años utilizando esta cita que yo adoro, encuentro que es espectacular. Es conexión antes de contenido. La conexión antes del contenido. ¿Qué significa eso? Significa que antes de nosotros pretender que nuestros estudiantes aprendan algo, tenemos que conectar con ellos. Ese aprendizaje tiene que conectar con ellos, ¿verdad que sí? Entonces yo quería, antes de comenzar a hablarles de ustedes, conectar con ustedes de alguna manera. Y quería hacer un ejercicio bien simple de conexión antes de contenido. Una pregunta para ustedes. ¿Por qué somos educadores? Entonces yo quiero que ustedes, antes de pensar en los padres que les exigen cosas, las juntas directivas de ustedes o los consejos que les exigen cosas a ustedes, la pandemia y el gobierno que ahora les exige unas cosas y les ha traído unos retos, porque yo estoy seguro que igual que en mi país, en este país el gobierno le ha traído unos retos como parte de la pandemia y la pandemia en sí. Pero vamos a sacarnos todo ese ruido de encima y pensar, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué somos educadores? Quiero que se remonten. ¿Cuántos de ustedes antes de ser directivos eran docentes? La inmensa mayoría de ustedes. ¿Qué los hizo ser docentes? ¿Cuál fue esa chispa que encendió la llama de su vocación? Siempre importante uno pensar en ella. Entonces hagamos ese viaje en el tiempo. Vamos a hacer como en Back to the Future y montarnos en el DeLorean y vamos al pasado. ¿Y qué los llevó a ser educadores ustedes? ¿Cuál era tu sueño? ¿Cuál era tu visión o misión? Que era lo que estaba diciendo el compañero, que antes de todo uno tiene que comenzar con una misión. ¿Alguien quiere compartir? Una persona que me comparta, que se sienta que se está reflexionando y se está transportando al pasado. Una oportunidad cuando tenía 2 años para 3 aproximadamente. Imagínense, las piedras estaban calientes en esa época. Mi hermano mayor tenía
Mi hermano mayor tenía 5 años y para 6 y iba al colegio y yo me quedaba en casa y me daba una pena enorme. O sea, yo veía que mi hermano iba y yo también quería ir. En esa época no había educación inicial, ¿ok? Y yo estaba súper apenada, lloraba cada vez que mi hermano se iba y decía, yo quiero ir al colegio, yo quiero ir al colegio, yo quiero ir al colegio, porque yo no sabía que era el colegio, pero veía a mi hermano ir y volver tan feliz que yo quería ir, ¿no? Y en ese momento, teníamos todavía la televisión de tubos, ¿no? Y en el programa, en el canal del Estado, aparece un programa que no sé si algunos habrán tenido oportunidad de conocer, que se llamaba La Teleescuela. Y mi madre me hizo creer, que en paz descanse, que ese era mi colegio. Mi hermano se iba al colegio y mi mamá me bañaba, me peinaba, me alistaba, me sacaba mis cosas, me sentaba frente al televisor y yo iba al colegio. Me sentía feliz. A los 3 años aprendí a leer gracias a la teleescuela. El profesor que llevaba esta teleescuela se llama Walter Mesa. Espero que Dios lo tenga bien donde quiera que esté. Y un buen día, bueno, obviamente ver su paciencia, su manera tan clara de hacerme llegar el conocimiento para yo poder leer y escribir, conocer cosas de todo tipo, ¿no? Por la televisión, dicho sea de paso, era por la televisión, o sea, no había la interacción que hay ahora. Realmente creo que fue el motor de que yo fuera profesora, ¿no? Solo quiero decir que 20 años después tuve la oportunidad, no, un poco más, 25 años después tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Educación y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Fue una experiencia realmente increíble para los dos. Bueno, gracias. Qué historia más bonita. Yo soy bien sentimental y se me aguaron los ojos. No, me encanta esa historia. Y es bueno que nosotros todo el tiempo hagamos el esfuerzo de volver hacia atrás a por qué estamos aquí. Porque en el camino, desde que nosotros nos inspiramos por ser educadores, que mucho ruido se mete algunas veces en el medio, ¿verdad? Y se nos olvida ese por qué. Eso que nos hace ser maestros a nosotros. Bien importante ir hacia atrás. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque hace más de 30 años, mucho más de 30 años, mi madre es una educadora espectacular. Yo le digo que es un rockstar teacher. Ella encendió la llama, me dio la oportunidad de ser maestro y desde ahí en adelante eso es lo único que a mí me apasiona. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos externos que enfrentan los líderes de las instituciones educativas? Les quiero dar un adelanto del mundo que nuestros niños van a vivir. El mundo está cambiando de manera exponencial. ¿Qué significa manera exponencial? Lo que significa es que lo que le tomaba en el siglo XX 100 años al mundo cambiar, en el siglo XXI toma 10 años. Eso se llama el crecimiento exponencial. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un almacén, una bodega de Amazon. Una bodega que anteriormente podían haber decenas de personas trabajando. Ahora mismo lo que es 2 o 3 personas trabajando. ¿Por qué? Porque la tecnología ha absorbido a la mayoría de los trabajos. Para el 2035, la Universidad de Oxford hizo un estudio y básicamente determinó que más o menos la mitad de los trabajos, y ahora se está revisando ese número y puede ser más de la mitad de los trabajos que existen ahora mismo para los seres humanos, no van a existir. ¿Por qué es eso? Y esto es bien difícil para nosotros procesarlo, sobre todo yo que soy un inmigrante digital, yo no soy un nativo digital.
porque en los próximos 10 años o menos, un computador como el que tienen ustedes, algunos de ustedes en sus manos, va a ser tan inteligente como un ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que un computador va a tener la capacidad de tomar decisiones, va a tener la capacidad de replicar muchas de las funciones del cerebro humano, si no todas. Y entonces, imagínense un computador que tenga la inteligencia de un ser humano, pero que no tenga que tomar vacaciones, que no se enferme, que pueda trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Qué significa eso para nuestros niños y para nuestras niñas? Que en el 2035 los niños que están más o menos en primero o segundo grado van a estar buscando su primer empleo. Pero si uno va por la calle y mira los empleos y las oportunidades, más de la mitad de esas no van a estar para ellos. Y muchas veces pensamos que son empleos de bajo nivel, pero ahora mismo existen innovación que van a hacer, un robot va a poder hacer cirugías mejor que un cirujano, que un software va a hacer contabilidad mejor que un contador, un software va a revisar contratos mejor que un abogado. Y eso existe ahora mismo. O sea que la amenaza para nuestros estudiantes no es solo en trabajos de bajo nivel, son a cualquier nivel de los trabajos. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros como educadores? Significa que en ese DeLorean de Back to the Future tenemos que constantemente ir al futuro y entender las destrezas que nuestros niños y niñas tienen que desarrollar, las competencias para tener un lugar relevante en ese futuro. ¿Verdad que sí? Y entonces, ese ser humano del siglo XXI tiene que ser adaptativo, creativo, autogestor, líder, un ciudadano global. Tiene que atrever a poder trabajar en equipos, porque el siglo XXI es el siglo del valor humano. Mira qué contradicción. Yo les estoy diciendo que el siglo XXI es el siglo en el cual la tecnología y los computadores y la robótica van a ocupar muchos de nuestros trabajos, pero realmente lo que van a hacer los computadores es ocupar los trabajos que son predecibles, transaccionales, repetitivos. Y las oportunidades que van a tener nuestros niños y nuestras niñas y nosotros son las oportunidades de los trabajos de añadir valor, trabajos significativos, trabajos donde el valor humano va a ser lo más importante. Entonces tenemos que desarrollar el capital humano y el valor humano. Y yo resumo, y nuestra organización, como parte de la investigación que hemos estado haciendo por más de 20 años, resumimos el ser humano del futuro como el ser humano generativo. Y ustedes van a escuchar esa palabra, la generatividad, mucho en mi conferencia. ¿Qué es la generatividad? La generatividad, que es la competencia más importante que tienen que desarrollar los seres humanos, es la capacidad de estar en continuo crecimiento y evolución, como seres humanos y como profesionales. Es ese ser humano que está aprendiendo todo el tiempo, que no es estático, que es dinámico, que es un solucionador de problemas. Ese es el ser humano del futuro. Y entonces, John Dewey, en 1916, en su conferencia La Democracia de la Educación, dijo: si les enseñamos a los estudiantes como nos enseñaron en el pasado, les estamos robando el futuro. Voy a repetirlo. Si les enseñamos a los estudiantes como nos enseñaron en el pasado, les estamos robando el futuro. Eso lo dijo él en 1916. Pero yo encuentro que esta cita es más relevante hoy que nunca en la historia. Porque el mundo está cambiando tan y tan y tan rápido que nosotros tenemos
que dejar de estar mirando hacia atrás y estar más pendiente del futuro. No es que estemos eliminando la historia e ignorando la historia. Tenemos que siempre pensar en la historia y lo que hemos aprendido, pero tenemos que ser futuristas como educadores. Somos expertos muchas veces en dar historia, en ser profesores de historia, pero ¿cuántos de nosotros estamos siendo futuristas? ¿Cuántos de nosotros estamos constantemente haciendo investigación de cómo va a ser ese futuro? ¿Cuáles van a ser las competencias? Entonces los educadores tenemos que ser los primeros futuristas del planeta Tierra. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Pero ¿cuántas veces estamos haciendo lo mismo que hicimos ayer? ¿Y cuántas veces nuestros profesores, nuestros docentes están enseñando igual que enseñaron el año pasado? Y el mismo currículo, ¡ay, se me cayó esto! El mismo currículo, las mismas competencias. De hecho, ¿cuántos docentes usan los mismos exámenes, las mismas pruebas que usaron hace 5 años para sus estudiantes? Y están midiendo lo mismo que estaban midiendo hace 5, hace 10 años con sus estudiantes. Yo mismo, ¿cuántas veces yo he dado esta presentación? Miles de veces. Es parte de nuestra naturaleza humana seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes porque esa es nuestra zona de confort, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que pensar en una experiencia de aprendizaje diferente en el siglo XXI. Más allá de los estándares de matemáticas, de comunicaciones y otros estándares de ciencias, tenemos que pensar en esas competencias que tenemos que desarrollar en cada salón de clases a nuestros estudiantes. Y la primera y más importante es que nosotros ahora vivimos en la era de la personalización. El aprendizaje que hemos escuchado, tenemos que lograr el aprendizaje centrado en el alumno, en el estudiante. Y entonces tenemos que buscar las maneras de realmente llevar la personalización a la experiencia de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Y la personalización tiene unos componentes importantes. La primera es despertar y desarrollar el músculo de la autogestión. Nuestros estudiantes muchas veces viven una experiencia de aprendizaje que es bien pasiva. Está el docente socializando información y los estudiantes son recipientes pasivos de ese contenido. Y eso es bien fácil, eso es bastante fácil para los docentes porque es más fácil cubrir el contenido, porque tenemos que cubrir el contenido para todos por igual y de una manera en la cual ellos interrumpan lo menos posible en la clase, ¿verdad que sí? Pero eso no es aprendizaje. El ser humano no aprende así. Eso es una ilusión que nosotros hemos tenido por más de 100 años de que el aprendizaje se adquiere de manera pasiva. Realmente el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz autogestiona su proceso de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los estudiantes a una de las cosas más básicas, entender qué significa alcanzar la competencia. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuál es la rúbrica que nos determina qué significa alcanzar la competencia? Compartir con ellos diferentes rutas posibles, alternas, de adquirir ese aprendizaje y dejar que ellos tomen decisiones de que yo me voy por acá. Como dijo el compañero, en YouTube se consigue cómo aprender cualquier cosa. Está Khan Academy. Hay software adaptativo como Alex, que está aquí, que el estudiante puede guiar su propio aprendizaje y el software identifica lo que necesita. Y a mí no me paga Alex, por si acaso. Pero hay muchas rutas diferentes que complementan la labor del docente. Y nosotros tenemos que ayudar a los estudiantes a desarrollar el músculo y el hábito de la autogestión. La autenticidad. La autenticidad es la manera de uno llevar un aprendizaje significativo para el estudiante, que conecte con el estudiante, que sea contextualizado y relevante para el estudiante. Si el niño o el ser humano no conecta con el aprendizaje, no aprende. Esa es otra ilusión más que tenemos nosotros, la ilusión de que nosotros logremos que se memoricen los estudiantes algo para una prueba, que eso significa aprendizaje. Realmente no es aprendizaje, es memoria a corto plazo. Y
con el propósito de cumplimiento con una prueba. Y que no los regañen los padres. Conectividad. Tenemos que conectar a esos estudiantes con el mundo entero. Nosotros vivimos en un mundo bien pequeñito y cada día se va a hacer más pequeño. Y nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes tengan una visión global, que vaya más allá de la punta de sus zapatos. Muy importante la creatividad. La creatividad es la máxima expresión del pensamiento creativo. Es como nuestros estudiantes los ponemos a resolver problemas, a tomar decisiones, a descifrar algo. Porque ese es el ser humano que en el futuro puede añadir valor. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos internos que enfrentan los líderes de las instituciones educativas? Y esto es basado en una encuesta que hizo Edwick, que es una publicación muy importante de educación, y la primera es enganchar a los estudiantes, atender las necesidades de cada estudiante, o lo que nosotros le llamamos la equidad en el aprendizaje. Lo segundo es reclutar profesorado de calidad. Número 3, creación de entornos de aprendizaje adecuados. Compromiso y motivación del profesorado. Retención del profesorado de alta calidad. Y compromiso y motivación de los estudiantes. Esos son los desafíos que la inmensa mayoría de los líderes, y esto es obviamente prepandemia, porque la pandemia trajo unos retos, pero son retos que yo espero que sean más a corto plazo que los retos que constantemente tenemos. ¿Cuántas veces vimos la palabra profesor en esta encuesta? Profesorado de alta calidad, retenerlos, adecuarlos. Muchas veces. ¿Por qué? Porque según un estudio del Rand Corporation, se estima que el impacto del profesor en el aprendizaje es 2 a 3 veces más fuerte y más importante que cualquier otro factor. Muchas veces nosotros decimos la tecnología es importante, o decimos las paredes, los pupitres, tener un salón de clase grande, tener un gimnasio gigantesco en el colegio. Pero lo más importante es tener un profesorado de calidad, motivado y que pueda atender las necesidades de los estudiantes. Entonces, podemos concluir que tanto para los líderes como para los estudiantes, el factor determinante número 1 en el éxito es el docente. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. O sea que existe una urgencia en el aprendizaje, no solo para los estudiantes, sino para nuestros docentes. Existe una urgencia de transformar la docencia para preparar a los estudiantes para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque estudiantes generativos requieren de maestros generativos, de maestros que realmente estén desarrollando experiencias de aprendizaje significativas, maestros que estén adaptándose todo el tiempo, que estén incorporando diferentes estrategias pedagógicas, herramientas pedagógicas, que sean solucionadores de problemas. Tenemos que dejar atrás la cobertura de contenidos para todos por igual y empezar a abrazar la solución de retos pedagógicos como la misión del docente. Entonces, el desarrollo profesional hasta ahora, ya entro en calor con la parte del desarrollo profesional personalizado, la mayor parte del desarrollo profesional es inadecuado para preparar a los docentes para los retos y los cambios dramáticos del mundo. Y entonces yo adapté la cita de John Dewey y puse, si les enseñamos a los docentes como les enseñamos en el pasado, le estamos robando el futuro a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque si nosotros le estamos diciendo a los docentes, necesitamos que ustedes hagan un aprendizaje centrado en el estudiante, que desarrollen aulas de clase dinámicas, personalizadas, auténticas, significativas, donde desarrollemos las competencias del siglo XXI, pero lo hacemos en una charla tradicional para todos por igual, en un momento en el año, al principio del año, a mitad del año o al final del año, y después nos desentendemos por completo del proceso de desarrollo profesional. Si no contamos con ellos para saber lo que necesitan, cuándo lo necesitan, porque todos los docentes no necesitan lo mismo. Hay docentes que son buenísimos en tecnología y hay otros que tienen miedo a la tecnología. Tenemos docentes que son expertos en cultura del salón de clase y hay otros que tenemos que trabajar con ellos para que aprendan a cómo desarrollar una cultura adecuada en el salón de clases.
tenemos docentes que son expertos en su materia, pero tienen unos retos en la pedagogía. Entonces, si nosotros continuamos llevando el desarrollo profesional como lo llevábamos hasta la fecha, realmente no vamos a lograr unos cambios dramáticos en el salón de clase como se necesitan. El desarrollo profesional de ahora y el futuro. Ahora más que nunca, los líderes tienen que lograr que el desarrollo profesional sea conveniente, personalizado, empoderador, para que los docentes se conviertan en agentes de cambio. Mira qué interesante. No es lo mismo un socializador de contenidos. Como dijo el compañero, en YouTube alguien lo va a hacer mejor que tú. Bien difícil, y no solo eso, lo va a hacer mejor que tú y tienen una producción donde salen imágenes y donde sale música, que va a ser mejor que lo que uno puede hacer con un micrófono o sin un micrófono en el salón de clase. Por ende, tenemos que llevar al maestro a realmente ser la chispa que enciende la llamada a aprender, que sea un agente de cambio, que lo que esté haciendo es facilitando experiencias de aprendizaje que desarrollen las competencias siglo XXI. Y entonces, déjame pasar esto porque eso es mucho contenido. Vamos a profundizar un poco en lo que es el aprendizaje profesional personalizado y multimodal. Porque no queremos el aprendizaje único para todos nuestros estudiantes, pues tampoco podemos pretender el aprendizaje único para los maestros. Entonces, el aprendizaje profesional combinado. Esto es lo primero que es bien importante. ¿Cuántos de ustedes conocen el término el aprendizaje combinado o el blended learning? ¿Cuántos han escuchado de blended learning o aprendizaje combinado? Levanten las manos. Interesante, porque hacen así, no les voy a mandar a ninguno a contestarme lo que es. Había uno que hacía como que, no se preocupen, que no los voy a poner no los voy a poner a contestar. El aprendizaje combinado es el aprendizaje, y lo voy a llevar a nuestros estudiantes, en el cual se combina lo mejor de la tecnología y diferentes tecnologías educativas con lo mejor de la docencia y la presencialidad. ¿Para qué? Para que el estudiante tenga mayor control de su ritmo, del lugar donde aprende, de lo que aprende y la ruta de cómo aprende. Eso es el aprendizaje combinado. Nosotros debemos de facilitar un aprendizaje combinado también a nuestros docentes, para que ellos tengan mayor control de lo que están aprendiendo, cuándo lo están aprendiendo, al paso que lo están aprendiendo y cuándo lo están aprendiendo. Porque nuestros docentes tienen muchas responsabilidades profesionales y personales. Algunos tienen hasta 2 trabajos. Dan clase por el día y dan tutorías por las tardes. Y tienen familias. O sea que nosotros tenemos que hacer el aprendizaje para ellos conveniente, personalizado, que sea relevante para ellos. Y entonces nosotros llevamos trabajando muchos años con la doctora Arnitha Boll de la Universidad de Stanford. Y la doctora Boll desarrolló un modelo de desarrollo profesional de base científica y basado en procesos de neurociencia y de psicología, el cual lo que lleva es al que el conocimiento sea conveniente, se convierta en generativo cuando se ve la necesidad de agregar nuevo conocimiento al ya existente, que el docente esté todo el tiempo en unos procesos de añadir más conocimiento y mejores prácticas pedagógicas. Pues el modelo de cambio generativo es un modelo de básicamente llevar a los docentes por un proceso de metacognición, primero que todo, o procesos de reflexión continua que lleven a cambios ideológicos. Ideológico significa cómo cambiar el chip o la mentalidad de cuál es tu rol como docente. Nosotros ahora mismo estamos obsesionados de lograr llevar a los docentes prácticas pedagógicas de avanzada. Queremos que nuestros docentes sean expertos en aprendizaje basado en proyectos, o que sean expertos en la personalización, o que sean expertos en blended learning. Y eso yo le llamo como un edificio que queremos construir. Pero los cimientos, la base del edificio, si no la transformamos, ese edificio se nos cae. ¿Qué quiero decir con esto? En los procesos de reflexión de nuestros docentes, nosotros primero tenemos que llevarlos a su esencia, a su ser. Entonces, el despertar metacognitivo
comienza con empezar a reflexionar con los docentes cuál es su rol en el salón de clases. Y cuando nosotros cambiamos el ser o ayudamos a reflexionar en transformar el ser, las otras cosas empiezan a caer. Entonces, próximo paso del modelo es el acontecimiento ideológico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, después de los procesos de metacognición, donde ya creamos ese momento de yo no sabía que esto era posible, yo no sabía que mi rol tenía que cambiar. Después tenemos que llevarlos a que se conviertan en unos autogestores de ese cambio, que estén comprometidos con ese cambio, no importa lo que les cueste. Y entonces, aquí les pauso, porque para lograr aprendizaje siglo XXI en sus colegios y en sus instituciones, es bien importante que nosotros estemos bien claros que el ser debe siempre tomar precedente al hacer. El tiempo que ustedes inviertan, los recursos que ustedes inviertan en lograr que el docente se vea en un nuevo rol, con una nueva misión, con unas nuevas responsabilidades, ese es el tiempo que van a ganar en esa transformación de sus aulas de clases. Muchas veces nosotros saltamos al hacer, pero tenemos que pasar por ese proceso del ser. Lo próximo, para lograr el aprendizaje profesional personalizado, tenemos que saber que el aprendizaje se despierta en el plano social. ¿Qué quiero decir esto? Cuando uno puede tener un taller, uno ve un video, uno ve a alguien modelando un tipo de aprendizaje, eso nos despierta el interés, nos da curiosidad. Pero el plano social no es el plano en el cual el ser humano interioriza y se convierte experto en algo nuevo. El ser humano se convierte en experto en el plano interno. Y eso es la investigación de Vygotsky. Vygotsky lo que dice es que para uno ser experto en cualquier cosa, uno tiene que practicar, hacer, hasta que domine esa destreza. Pero muchas veces nosotros decimos, queremos que nuestra escuela domine en aprendizaje basado en proyectos. Vamos a traer un experto de PBL Works o donde sea, de los expertos de aprendizaje basado en proyectos y que hable por 3 días con mis docentes. Y después ese hombre toma un avión y se va. Y yo pretendo que mis docentes, por escuchar esa charla, sean expertos en Project-Based Learning. Y así no funcionan las cosas. Nosotros tenemos que, como líderes, facilitar procesos continuos y sostenidos de aprendizaje con nuestros docentes. Entonces, ¿qué significa esto? Es llevar a los docentes herramientas que promuevan y empujen un poquitito, que traten cosas nuevas todos los días en sus aulas de clase. Desarrollar comunidades de aprendizaje profesional donde se compartan esas prácticas que hacen todos los días. Crear espacios como docentes, como líderes, crearles espacios en la semana para que puedan hacer investigación-acción, que puedan investigar y tratar cosas con sus estudiantes. El aprendizaje profesional debe ser continuo y sostenido durante todo el año y durante toda la carrera. Y una sugerencia que les doy a ustedes es que trabajen con procesos antes de que comience el año o a principios de año, de desarrollar unas metas de aprendizaje personalizadas, que cada docente desarrolle unas metas de aprendizaje anuales, un plan de desarrollo profesional anual y lo recojan en un portafolio docente, donde al final del año ellos pueden evidenciar el proceso de desarrollo profesional y el impacto que ha tenido en sus estudiantes ese desarrollo profesional en el cual incurrieron durante el año. Y entonces, la generatividad a través de la eficacia. ¿Qué significa esto? Ahí es que nosotros llevamos a los docentes a ser solucionadores de retos pedagógicos. ¿Qué significa esto? Un docente que ve a cada estudiante como un reto pedagógico único, que conecta con cada estudiante, entiende cuáles son las necesidades puntuales de cada estudiante y entra en investigación-acción para lograr que cada estudiante sea exitoso. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el aprendizaje del ser humano, y no es una excepción de nuestros docentes, nace de tener un reto. Porque nosotros aprendimos a hablar. Aprendimos a hablar porque teníamos un reto de comunicarnos con nuestros padres y con nuestros hermanitos y nuestros amigos. Por eso es que aprendimos a hablar. Nosotros no aprendimos a hablar porque nuestros padres dijeron tienes que aprender a hablar.
Y así es que se habla. Nosotros aprendimos a hablar y desciframos por nuestra cuenta a hablar. ¿Cómo aprendimos? Porque teníamos un reto. Si el docente no tiene un reto, no se va a transformar, no va a aprender. Si el docente piensa que su rol es pararse y dictar clase y después dar exámenes, no va a ver como relevante dominar blended learning o aprender una práctica pedagógica nueva o entrar en investigación-acción todo el tiempo. Pero si a los docentes los llevamos a convertirse en solucionadores de retos pedagógicos, a ver a cada estudiante como un universo diferente que tiene que lograr facilitar el éxito de cada estudiante, cada día va a tener un reto nuevo. Y eso va a despertar la necesidad de seguir creciendo y aprendiendo. Entonces, el maestro generativo es el solucionador de retos pedagógicos. Y como el solucionador de retos pedagógicos, tenemos que llevarlo a que pase por procesos de transformación del ser. Que para lograr estudiantes generativos del siglo XXI necesitamos docentes generativos del siglo XXI. Y para lograr docentes generativos del siglo XXI, como líderes nosotros tenemos que ser líderes generativos. Porque nosotros, como los americanos dicen, tenemos que ser los lead learners. Los principales aprendices de nuestras instituciones tenemos que ser nosotros. Y a la misma vez tenemos que ser los primeros que estamos facilitando esos procesos de aprendizaje. O sea que tenemos que construir nosotros primero una cultura de innovación y generatividad. Y para hacer eso tenemos que construir seguridad en nuestras instituciones, que nuestros maestros se sientan seguros, que se sientan que tienen confianza, que pueden tratar cosas nuevas. Y si algunas veces fracasan, no importa. ¿Por qué? Porque la innovación surge del fracaso, del tratar cosas nuevas y no siempre va a ser perfecto. Y tenemos que instruir, tenemos que orientar a nuestros padres para que sepan que para tener innovación tenemos que tener una institución dinámica donde algunas veces las cosas no van a salir perfectas. Tenemos que compartir vulnerabilidad. No hay nada más importante que algunas veces uno como líder tratar cosas nuevas y decirles a los docentes, mira, metí las patas, traté esto y no me funcionó. Para que sepan que uno no tiene que ser perfecto todo el tiempo. A nosotros nos da miedo no ser perfecto. Y finalmente establecer propósito, como dijo el compañero. Tenemos que establecer un propósito institucional, ayudarlos a establecer un propósito como seres humanos. Y entonces los dejo con una invitación. Nosotros tenemos que crear un movimiento en América Latina, un movimiento para transformar la educación. Como puertorriqueños, como peruanos, como colombianos, como ecuatorianos, como bolivianos, tenemos que desarrollar un movimiento para que nuestros países tengan un futuro brillante. Y en este salón, ustedes van a ser patria. En este salón ustedes tienen la capacidad de transformar un país completo, porque lo que hacen estas organizaciones de ustedes, lo mira todo el país. Ustedes son los líderes de la educación de este país. Y yo los invito a liderar la caravana del movimiento de la transformación de la educación. Y tenemos que dejar atrás las viejas formas de aprender, pero con un sentido de urgencia. Porque las antiguas formas de aprender no solo no preparan a nuestros niños para el futuro, sino que los llevan a básicamente desengancharse del proceso de aprendizaje. Yo sé que esto no es fácil. Y tienen gente como nosotros y algunos de los otros panelistas que están aquí para apoyarlos. Pero les hago una pregunta antes de irme. ¿Están comprometidos a unirse al movimiento de la transformación? Sí. Yo vi como que flojo. ¿Están comprometidos a unirse al movimiento? Sí. Pues cuentan con nosotros y muchas gracias por el tiempito.